La cuarta de las cuestiones clave para entender el Quijote es la que hace referencia a la parodia. La parodia es evidentemente uno de los asuntos esenciales de la principal novela de Cervantes y ha sido objeto de interpretaciones muy diversas a lo largo de toda la historia interpretativa de este libro. Pero conviene dejar clara una cuestión cuando se habla de la parodia. La parodia en el Quijote no va dirigida contra los libros de caballerías. Esa es una de las falacias del narrador y uno de los pretextos del autor para hacer que su novela discurra al margen de las inquisiciones y de las presuntas sospechas que pueda acarrear sobre otros asuntos. Una forma de decir que el Quijote es una parodia de los libros de caballerías es una forma de disimular el objetivo fundamental de la crítica de esta novela. La parodia de esta novela no está dirigida, insisto, contra los libros de caballerías, sino contra los idealistas. De hecho, El Quijote es una novela que ya no es hoy por hoy contemporánea ni de los libros de caballerías ni de los lectores de los libros de caballerías, y sin embargo sigue teniendo un efecto paródico, evidentemente no contra los libros de caballerías, sino contra los idealistas. El prototipo de persona, el prototipo de ser humano parodiado en el Quijote no son los caballeros andantes, son los idealistas, porque el Quijote considera que los idealistas son aquellas personas que conducen al fracaso a una sociedad política, son las personas que llevan a una sociedad política a fracasar. Por lo tanto, ni autores ni lectores de libros de caballería son contemporáneos al Quijote, y el Quijote sigue siendo hoy una parodia de muchas cosas, pero sobre todo de una esencial. Es una parodia del idealismo, es un libro escrito contra los idealistas, y de hecho su protagonista fracasa en todos sus intentos idealistas por mejorar las condiciones del mundo, precisamente porque el idealismo es una forma de ser e incluso una filosofía, como la construyeron los alemanes, el idealismo alemán, incompatible con la realidad. Es una filosofía contraria a la realidad, pero sobre todo es incompatible con la realidad y por supuesto conduce al fracaso. Si los idealistas alemanes hubieran comprendido verdaderamente el Quijote, habrían renunciado de manera inmediata a hacer filosofías idealistas. Por otro lado, toda filosofía, incluso por muy materialista que sea, tiende siempre al idealismo. Lo cierto es que sobre el idealismo recae una leyenda rosa y sobre el materialismo se padece constantemente una leyenda negra, hasta tal punto que se ha tratado siempre de comprender sistemáticamente el Quijote como si fuera un elogio del idealismo, cuando en realidad es precisamente todo lo contrario. Ahora bien, ¿qué es una parodia? Una parodia, como todo el mundo sabe, es la imitación burlesca de un referente serio. Pero decir esto no significa mucho, porque hay que explicar en qué consiste esa imitación burlesca de un referente serio que constituye lo que es, ontológicamente hablando, filológicamente hablando, y desde todos los puntos de vista, lo que es una parodia. Ahora bien, en la parodia nosotros distinguimos claramente cuatro elementos, cuatro términos fundamentales. En primer lugar, el artífice de la parodia que es quien construye la parodia. En este caso, cuando se habla del Quijote como parodia, el constructor de la parodia, el artífice de la parodia es el autor real, es Miguel de Cervantes. Valga la redundancia lo de autor real, porque no todos los autores son reales, si no, no serían sujetos operatorios capaces de construir una novela. En primer lugar hay que hablar del artífice o del autor de la parodia, que es Miguel de Cervantes. En segundo lugar hay que hablar del sujeto de la parodia, que es el personaje que objetiva la parodia, el personaje que ejecuta la parodia, que en este caso es naturalmente pues Don Quijote de la Mancha. O, de una manera más precisa, es Alonso Quijano quien, investido de Don Quijote de la Mancha, lleva a cabo la imitación burlesca de un referente serio que serían los caballeros andantes. Por lo tanto, el sujeto de la parodia aquí es, para entendernos, Don Quijote de la Mancha. ¿Cuál es el objeto de la parodia? Porque vamos a distinguir entre un artífice, un objeto, un sujeto y un código. ¿Cuál es el objeto de la parodia? El objeto de la parodia es el referente serio burlescamente imitado, es el referente serio burlescamente imitado. ¿Cuál es el referente serio burlescamente imitado? Pues claramente los valores ideales de un mundo perfecto, de un mundo caballeresco, de un mundo idílico, de un mundo ideal. El valor de la justicia, el valor del heroísmo, el valor de la caballerosidad, el valor de la liberalidad, el valor del amor, es decir,
una serie de valores que resultan completamente idealizados en los términos estipulados por un código que es el que se objetiva en los libros de caballerías. Por lo tanto, hemos distinguido los 4 elementos fundamentales en los que se articula la parodia. El artífice, Miguel de Cervantes; el sujeto, Don Quijote de la Mancha, que es quien ejecuta la parodia; el objeto o referente serio burlescamente imitado, que es un mundo ideal, un mundo de valores ideales y perfectos. Insisto, el heroísmo, la justicia, la caballerosidad, la generosidad. Hoy hablaríamos de la solidaridad, de la paz mundial, de la cultura universal, de todo este tipo de cuestiones. Un mundo ideal, completamente. Y el código de la parodia. El código es el conjunto de criterios, el sistema de ideas que hace posible y que hace visible la degradación burlesca, perceptible intertextualmente, visible intertextualmente en relación con códigos anteriores, como el de los libros de caballerías, que hace posible y visible intertextualmente la degradación del objeto parodiado, la degradación del objeto que constituye la esencia de la burla. Por lo tanto, no hay que confundir el objeto de la parodia con el código de la parodia. El objeto de la parodia es un mundo ideal que, conforme al código de los libros de caballerías, conforme al código objetivado en los libros de caballerías, resulta degradado. ¿Por qué? Porque hay un enfrentamiento dialéctico entre los ideales de un mundo perfecto, codificado en los libros de caballerías, y la crudeza, la realidad del mundo efectivamente existente, del mundo que realmente existe y al que nos enfrentamos. De tal manera que al ideal de justicia se oponen los jueces cuando ejercen la justicia, que en absoluto ejercen una justicia ideal, sino una justicia real. Frente a los ideales del amor se encuentra la realidad del amor, que con frecuencia no suele ser correspondido o que fracasa al cabo de un determinado tiempo. Frente a los ideales de la solidaridad humana y de la paz perpetua se encuentra la realidad de los conflictos y de los enfrentamientos humanos que hacen fracasar la paz o que hacen imposible el sostenimiento de la solidaridad más allá de determinados contextos, o que supone un enfrentamiento entre los seres humanos. De tal manera que lo que se plantea en el Quijote es una sátira, realmente a veces una auténtica sátira, y desde luego siempre una parodia de los ideales de un mundo perfecto. De tal manera que se invita al lector a no hacer un elogio del idealismo, sino a hacer una crítica del idealismo basada sobre todo en la experiencia del desengaño. Es decir, que no nos engañen los idealismos, que no nos engañen los espejismos, porque hay que sobreponerse precisamente al desengaño y no permanecer en él. Si un mensaje manda el barroco español, el barroco del siglo de oro español, es el de identificar los idealismos para, a través del desengaño, superar esa experiencia de decepción, esa experiencia de saberse engañado, esa experiencia del que ha sido engañado y del que en el futuro no va a volver a tropezar otra vez con la piedra de la equivocación, con la piedra del espejismo, con la piedra del ilusionismo, sino que la va a sortear para hacerse de este modo compatible con la realidad. Porque, insisto, esta dialéctica violenta entre lo que Cernuda llamaría la realidad y el deseo, es decir, entre el idealismo y el realismo, entre el espiritualismo y el materialismo, entre la ficción y la realidad no ficticia, la realidad que por ser operatoria y por tener consecuencias operatorias no es ficticia, no es la apariencia, no es el engaño, no es la mentira, es lo que hace precisamente que el ser humano resulte compatible con la realidad y por tanto pueda sobrevivir en las circunstancias más adversas. El Quijote demuestra ante todo que el idealismo es una filosofía incompatible con la realidad, que es una forma de vida, es un modus operandi o un modus vivendi incompatible completamente con la realidad y que todos los idealistas conducen al fracaso de aquella sociedad política de la que forman parte. Contribuyen al fracaso de esa sociedad política y conducen al fracaso a esa sociedad política de la que forman parte. Por lo tanto, el Quijote es un libro escrito contra los idealistas, no contra los libros de caballerías. Es un libro escrito contra los idealistas y, sin embargo, paradójicamente, los idealistas son los que más admiran esta obra precisamente porque no la comprenden, porque la sienten de manera completamente ingenua, completamente ininteligible, y para ellos el elogio, sobre todo, de un Don Quijote filtrado por el idealismo alemán, que convirtió a Don Quijote en algo completamente diferente de lo que Don Quijote es decir, en un ser exponente del romanticismo, de los valores íntimos, de los valores sentimentales, de los valores subjetivos,
Un Don Quijote que seduce incluso a Américo Castro, capaz de escribir un libro como El pensamiento de Cervantes, que es algo así como el idealismo filosófico de Cervantes, y presentar a Cervantes como un precursor de Kant, cuando en realidad Cervantes es un precursor de Spinoza, es precursor de un racionalismo materialista que hace compatible al ser humano con la realidad, y no precursor de un idealismo, y mucho menos germánico y alemán, dentro del cual Cervantes es rotundamente insoluble, es rotundamente intraducible. Y sin embargo, insisto, El Quijote es una obra que seduce a los idealistas, que son precisamente aquellos individuos más parodiados, más satirizados y más ridiculizados en todos los sentidos por esta obra cervantina. Para Cervantes el idealismo es una perturbación de la realidad, y no solo una perturbación psicológica de la realidad, sino una perturbación operatoria, porque el idealista es un obstáculo que impide que otras personas sean compatibles con la realidad. Los idealistas conducen a las sociedades humanas, insisto, al más estrepitoso fracaso. Los conducen precisamente a las guerras, a los conflictos, a las dialécticas irresolubles, porque no saben resolver realmente los problemas. Los problemas reales no tienen soluciones literarias, pero es que digo más, los problemas reales no tienen tampoco soluciones filosóficas. La filosofía no resuelve ningún problema real. Los problemas reales, en todo caso, los pueden resolver las ciencias en sus desarrollos operatorios, pero no las filosofías. Las filosofías, en definitiva, son discursos que constituyen una forma excéntrica de ejercer la sofística. Por esta razón, con frecuencia, las filosofías son un sucedáneo de las ideologías en muchísimos casos, y casi todas las filosofías, incluso las más materialistas, tienden en muchos momentos al idealismo. Por esta razón, la literatura suele ser un contrapeso importante al idealismo filosófico, y sobre todo la literatura española, que tiene un centro de gravedad muy poderoso con el realismo y con el materialismo. No hay literatura que no sea materialista, y dentro de las literaturas materialistas la española es la más poderosa. La tradición hispano-grecolatina es la más poderosa desde el punto de vista del peso, de tener un centro de gravedad en el realismo. Por eso hay que insistir en que el motor de la parodia en el Quijote es el que está dirigido contra los idealistas. La parodia en el Quijote es el código de un mundo perfecto, cuyo objeto satirizado, parodiado, es el ideal de los libros de caballerías como prototipo de cualquier otro ideal. Hoy día no son los libros de caballerías los que codifican el mundo, sino que es el idealismo posmoderno el que codifica el mundo mediante imperativos idealistas, en virtud de los cuales el idealista de turno se arroga para sí mismo, se atribuye a sí mismo una superioridad moral, una grandeza moral en el juicio, cuando en realidad precisamente esta forma de comportamiento equivale a incurrir en un idealismo absoluto, en un idealismo superlativo que nos hace a todos nosotros incompatibles con la realidad. Las filosofías idealistas son filosofías responsables del fracaso de todas las sociedades políticas.